La Florida, tradición del Día de Muertos. La Florida pertenece al municipio de Cadereyta de Montes. Se ubica en la parte central del estado correspondiente a la región del semidesierto queretano, la cual se caracteriza por la presencia del grupo étnico otomí o ñañú. Algunas de las comunidades indígenas de Cadereyta son Bostrasní, Sombrerete, Guanajuatito, La Tinaja, Los Juárez, Jabalí, La Florida, entre otros. La Florida es un lugar donde se conservan las tradiciones y creencias de origen otomí, plasmadas principalmente en sus actividades festivas y rituales. Esta comunidad se distingue por sus elevaciones constantes, tanto a los alrededores como entre el propio caserío, construido en los lomeríos a los costados del arroyo. La Florida se encuentra custodiada por dos cerros de considerable altitud, hacia el norte el Cerro del Frontón y en el sur el Cerro del Arce. El número de habitantes asciende a 428 personas. Los predios están habitados en su mayoría por familias extensas con una economía basada principalmente en la inmigración, tanto estatal como nacional e internacional. No obstante, llevan a cabo otras actividades productivas, como el pastoreo de chivas y borregos, la crianza de animales de traspatio como gallinas, patos, guajolotes, vacas, caballos o burros, además de quienes siembran en sus parcelas maíz, frijol y calabaza. Otros tantos recolectan en el cerro chiles, algunas hierbas medicinales y especies para venderlas en las cercanías. La vegetación comprende diversas especies, entre las que sobresalen las cactáceas, como los pitayos, el garambullo, nopal, órganos, la biznaga, la yuca, entre otros, así como matorrales, entre ellos el granjeno, orégano, helechos, junquillo, ocotillo, chiquiñá, donzá, y algunos árboles como el huizache, el pirul, el mezquite, efé, eucaliptos, pinos, jacarandas y una variedad de bugambilias. Desde las partes altas del poblado se dibuja un horizonte que parece interminable, dando forma ya a los pliegues de la Sierra Gorda queretana. Uno de los rasgos distintivos de la Florida son las capillas familiares, espacios designados para los rituales y festividades religiosas, designadas como nicho de las cruces de ánimas o para la colocación de los altares en memoria de los difuntos. Actualmente hay 9 capillas en uso. Cada una corresponde a un grupo familiar. Son punto de filiación étnica y constituyen un patrimonio que incluye no solo el inmueble, sino elementos rituales que tienen significación dentro y con relación al recinto sagrado. Entre los elementos rituales podemos mencionar las imágenes de santos y las cruces de ánimas, ambos heredados por un descendiente de la familia que se procuran y veneran. Las capillas reciben el nombre del santo patrono. Por ejemplo, tenemos la capilla de la Virgen del Pueblito, de la Santa Cruz, de la Virgen de los Dolores, entre otros. En cada una de ellas, anualmente se realiza la fiesta patronal organizada por los familiares afiliados a la capilla y los padrinos del santo, quienes durante sus festejos reciben con alegría a todos los visitantes, parientes o amigos, ya que significa un momento de reencuentro con aquellos que trabajan o residen fuera de la comunidad. Las ermitas, también llamados calvaritos, son parte de su patrimonio construido. Se localizan en los solares familiares y junto a las capillas. Regularmente son varios en un espacio continuo. En el pasado, se edificaban en honor a los familiares fallecidos. Hoy en día, en las tumbas, vemos diseños muy semejantes. La preservación de las capillas, sus fiestas e imágenes es latente. Sin embargo, esto no ocurre en otros ámbitos como la conservación y transferencia de la lengua originaria y en la transmisión oral de la historia de la comunidad. La constante emigración y cambio definitivo de residencia a otros lugares puede ser motivo de ello. Alegres cantemos, alegres cantar. Con el Ave María vamos a llegar. Con el Ave María.
Doña Rosario Hernández Nieto, una de las personas de mayor edad en la Florida y hablante del ñañú, nos comenta que la comunidad se formó por arrieros provenientes de la hacienda de San Pablo Tolimán. Aparentemente, el dueño en ese momento era Eliodoro Jaimes. Ahora la tierra está libre, vive quien quiere vivir. Antes defendían la leña, defendían el nopal, defendían el picante, la tuna, defendían el maguey, quien lo quebraba, quien lo raspaba, los animales que se morían. Pero ya ahorita no viven, se acabó la boyada, se acabó los burros, se acabó los caballos, se acabó toda esta tierra. Ahora sí es libre, en aquel tiempo nadie tenía nada. La música toca y el coro a cantar. Cuando los pobladores de la Florida pertenecían al territorio de la hacienda de San Pablo, se dedicaban a tallar el maguey, sacaban ixtle y hacían mecates y zacates. También elaboraban queso de leche de chiva y recolectaban hierbas silvestres o chiles en el cerro. Esta mercancía era vendida o intercambiada por maíz, frijol o ropa en Cadereyta y en el Valle de San Juan del Río, conocido como el Plan. Las familias fundadoras de la Florida fueron de apellido Martínez y Nieto, quienes a su vez construyeron las capillas familiares de Nuestro Señor de Chalma y Divino Salvador, respectivamente. Se comenta que anterior al nombre de la Florida, la comunidad era conocida como La Parida, que de acuerdo con el relato de María Trinidad Martínez Hernández, adquirió ese nombre debido a que un arriero y su mujer, que venían de México, andaban por estas tierras. La mujer estaba embarazada, y cuando iban pasando por el puerto, por el aguaje que está acá arriba, le pegaron los dolores y dio a luz en el monte, y dicen que por eso le pusieron así. Como parte de los recuerdos históricos de la comunidad están los acontecimientos de la Revolución y la Guerra de los Cristeros. Entre los comentarios encontramos que los soldados carrancistas y zapatistas pasaban por los pueblos buscando comida, mujeres y caballos para llevarse. A mí todavía me tocó ver las caballerizas que pasaban con los soldados, cargados con sus carrilleras de pistolas y rifles. Pasaban por el arroyo, pasaban para arriba, rumbo al Zapote. Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Nosotros queremos ir a gozar de Dios, de nuestra vida y en la hora de nuestra muerte, Señora, ruegan por nos. En nuestro país, entre las fechas relevantes del calendario ritual católico, está el 1 de noviembre para recordar a todos los santos y el día 2 dedicado a los fieles difuntos. Sin embargo, en la Florida, desde finales del mes de octubre hasta concluir noviembre, los habitantes dan su atención hacia los muertos, quienes habitan en un lugar desconocido desde donde regresan para convivir con ellos. En este contexto, la muerte es entendida como una etapa subsecuente a la vida. Ambas, vida y muerte, interaccionan y remiten significados comunitarios reflejados en las tradiciones y rituales. Por ello, los antepasados se honran a manera de agradecimiento por la herencia de sus costumbres, creencias y territorio. Los difuntos avisan su llegada en los sueños de sus parientes. Algunos habitantes los escuchan en el monte, mientras que otros más los han mirado caminando desde los cielos. Los que fueron recordados por sus familiares traen en las manos una cera encendida que alumbra su camino rumbo al altar, mientras que otros solo llevan la mano levantada con el dedo índice apuntando al cielo. Son los olvidados, son las ánimas solas, para quienes los pobladores depositan una cerita especial en el altar familiar. Los preparativos para esta festividad dan inicio el 31 de octubre, dedicado al abastecimiento y recolección de los componentes necesarios para la ofrenda.
Las compras se realizan en localidades como Higuerillas, en la cabecera municipal o en las camionetas comerciales que llegan a la comunidad. El primer paso es la colocación del altar durante el transcurso del día, para recibir a los angelitos la mañana siguiente. Tanto la preparación de los alimentos como la instalación del altar son realizados por las madres de familia. Ellas a veces se reúnen en sus cocinas para compartir el trabajo y reproducir la tradición. Los hombres acostumbran proveer algunos productos utilizados y acompañar en los rezos. Las mujeres al casarse adquieren el derecho y la obligación de participar en las actividades rituales y tareas generales de la capilla del linaje de su esposo. Sin embargo, no dejan de asistir a la capilla correspondiente a la descendencia de sus padres. Las capillas son el lugar por excelencia en donde se colocan las ofrendas de los grupos parentales. Sin embargo, con el crecimiento demográfico y también con la pérdida de la costumbre, el altar en las viviendas se ha convertido en una tradición local. La constitución de los altares presenta algunas generalidades. Se instalan sobre una mesa cubierta con un mantel. También hay quienes construyen el altar con un número variable de escalones. En la parte alta de la mesa se desplazan 1 o 2 arcos elaborados con varas de carrizo cubiertas con flores de cempasúchil. Cuando son 2, uno se ubica en la retaguardia junto a la pared y el otro en el frente a manera de entrada. En ambos costados de la mesa se depositan flores, igualmente de cempasúchil o de alguna otra como garra de león. Particularmente, las flores de cempasúchil son cultivadas en los traspatios de las viviendas por una buena parte de las amas de casa. La costumbre es sembrar la semilla del 24 de junio, día de San Juan. Así, en la víspera de la llegada de los difuntos, serán recolectadas y depositadas en el altar, despidiendo su peculiar aroma. En la mesa destacan las frutas de temporada puestas en una palangana, como el plátano, las guayabas, las manzanas, las naranjas, las mandarinas, entre otras frutas. También hay recipientes con flores naturales o artificiales, veladoras, un platito con sal, las cruces de ánimas e imágenes de santos como la Virgen de Guadalupe, San Isidro, el Sagrado Corazón, la Virgen de la Luz o el Santo Niño. También se acostumbra depositar un vaso con agua, pues se piensa que los ángeles y los difuntos llegan con sed por el largo camino que han recorrido. Otro detalle consiste en hacer una cruz de pétalos de flor de cempasúchil y depositarla al frente en la parte media del altar, o en otros casos se elabora un camino desde el altar hasta la puerta, ya sea del dormitorio, de la cocina o de la capilla. Se deja abierta la puerta del lugar de manera que los visitantes puedan acceder. En cuanto el altar está dispuesto, se anuncia con cohetes que escucharán tanto los angelitos como los difuntos y los familiares vivos. Todos ellos tienen la encomienda de visitar el altar. Son las almas, los espíritus de los angelitos, quienes arriban el día 1 de mes. Los muertos chiquitos o niños fallecidos son aquellos difuntos que murieron sin conocer pareja, que no tuvieran esposa, murieron a causa de alguna desgracia, no llegaron a viejos y fueron enterrados vestidos de blanco con una corona en la cabeza, según la costumbre del lugar. Sus restos ahora descansan en el panteón. Las ofrendas destinadas a los ángeles se colocan por la mañana, pues espera su arribo entre las 10 y las 12. Al día siguiente partirán a la misma hora, para dejar el paso a los difuntos que vienen con hambre.
para ese momento la mesa debe estar lista con los alimentos recién cocinados, de tal manera que los angelitos puedan llevarse el aroma. Entre las provisiones del altar están los vasos con chocolate, leche, atole, jugos y toda bebida considerada para niños. Inclusive hay biberones para los pequeñines que aún no podían beber en vaso. Otro elemento relevante son los dulces, galletas, pan y frutas. Estas normalmente se abren para que las puedan comer los infantes. El pan para los altares es especial. Tiene forma humana y se adorna con pintura vegetal de color rosa. A ello debemos agregar los tamales de queso, considerado el platillo principal. Se preparan sin chile o con muy poco. La idea es complacer a los angelitos con sus alimentos preferidos. Una creencia recurrente se refiere a las mariposas como el anuncio de la presencia de los ángeles. Estas se desplazan por toda la comunidad durante su visita a los altares. Las personas acostumbran acudir al camposanto que comparten con una localidad vecina, llamada Jabalí, y aprovechan la oportunidad para arreglar las tumbas, colocar flores y rezar. Santo Dios. Por parte de la Iglesia Católica se realiza la celebración eucarística dedicada a orar por el descanso eterno de los fallecidos. Nosotros ponemos la esperanza en Dios. Ya tú bien sabes que no tenemos a otra abogada con Dios. Entre las 6 o 7 de la tarde, los familiares se reúnen en torno al altar para rezar el Santo Rosario y finalmente completar el ritual con las ceritas, que se van depositando en el suelo al mencionar los nombres de los infantes fallecidos. A este evento se le denomina el nombramiento de las ceras. Al concluir dicho acto, la rezandera procede a sahumar el ambiente en referencia a los 4 vientos. En esa tarde, las ceras permanecen prendidas hasta que la parentela se va a dormir, y al otro día por la mañana se prenden nuevamente antes de la visita de las ánimas. Se dice que si estas velas se consumen rápidamente, los finados tenían hambre. Si es difícil prenderla o chispea, el fallecido no deseaba que se le prendiera una luz en su nombre. Este día se honra a los difuntos adultos o animitas, visitantes de este mundo en el mes de noviembre. Se espera su llegada a mediodía para despedirlos a las 12 de la noche. Para el agrado de las ánimas, se deposita una nueva ofrenda que consiste principalmente en tamales de queso, así como los alimentos y bebidas preferidas del difunto, como pueden ser un caldo, frijoles, cigarros, cerveza, pulque, refresco de cola, entre otros. El resto de los elementos son los mismos de la ofrenda anterior. Los sueños son un medio de contacto entre vivos y muertos. A través de ellos, los difuntos piden a sus familiares les coloquen su altar, porque de lo contrario se disgustarán y amenazarán con llevárselos. La ofrenda les permite entonces mantener los lazos afectivos entre ambas partes. Como ocurre el primero, el 2 de noviembre al atardecer se reza nuevamente un rosario frente al altar y se efectúa el nombramiento. La Florida, tradición del Día de Muertos.
La Florida pertenece al municipio de Cadereyta de Montes. Se ubica en la parte central del estado correspondiente a la región del semidesierto queretano, la cual se caracteriza por la presencia del grupo étnico otomí o ñañú. Algunas de las comunidades indígenas de Cadereyta son Bozoasní, Sombrerete, Guanajuatito, La Tinaja, Los Juárez, Jabalí, La Florida, entre otros. La Florida es un lugar donde se conservan las tradiciones y creencias de origen otomí, plasmadas principalmente en sus actividades festivas y rituales. Esta comunidad se distingue por sus elevaciones constantes, tanto a los alrededores como entre el propio caserío, construido en los lomeríos a los costados del arroyo. La Florida se encuentra custodiada por dos cerros de considerable altitud, hacia el norte el Cerro del Frontón y en el sur el Cerro del Arce. El número de habitantes asciende a 428 personas. Los predios están habitados en su mayoría por familias extensas, con una economía basada principalmente en la inmigración, tanto estatal como nacional e internacional. No obstante, llevan a cabo otras actividades productivas, como el pastoreo de chivas y borregos, la crianza de animales de traspatio como gallinas, patos, guajolotes, vacas, caballos o burros, además de quienes siembran en sus parcelas maíz, frijol y calabaza. Otros tantos recolectan en el cerro chiles, algunas hierbas medicinales y especies para venderlas en las cercanías. La vegetación comprende diversas especies, entre las que sobresalen las cactáceas, como los pitayos, el garambullo, nopal, órganos, la biznaga, la yuca, entre otros, así como matorrales, entre ellos el granjeno, orégano, helechos, junquillo, ocotillo, chiquiñá, donzá, y algunos árboles como el huizache, el pirul, el mezquite, efé, eucaliptos, pinos, jacarandas y una variedad de bugambilias. Desde las partes altas del poblado se dibuja un horizonte que parece interminable, dando forma ya a los pliegues de la Sierra Gorda queretana. Uno de los rasgos distintivos de la Florida son las capillas familiares, espacios designados para los rituales y festividades religiosas, designadas como nicho de las cruces de ánimas o para la colocación de los altares en memoria de los difuntos. Actualmente hay 9 capillas en uso. Cada una corresponde a un grupo familiar. Son punto de filiación étnica y constituyen un patrimonio que incluye no solo el inmueble, sino elementos rituales que tienen significación dentro y con relación al recinto sagrado. Entre los elementos rituales podemos mencionar las imágenes de santos y las cruces de ánimas, ambos heredados por un descendiente de la familia que se procuran y veneran. Las capillas reciben el nombre del santo patrono. Por ejemplo, tenemos la capilla de la Virgen del Pueblito, de la Santa Cruz, de la Virgen de los Dolores, entre otros. En cada una de ellas anualmente se realiza la fiesta patronal organizada por los familiares afiliados a la capilla y los padrinos del santo, quienes durante sus festejos reciben con alegría a todos los visitantes, parientes o amigos, ya que significa un momento de reencuentro con aquellos que trabajan o residen fuera de la comunidad. Las ermitas, también llamados calvaritos, son parte de su patrimonio construido. Se localizan en los solares familiares y junto a las capillas. Regularmente son varios en un espacio continuo. En el pasado, se edificaban en honor a los familiares fallecidos. Hoy en día, en las tumbas, vemos diseños muy semejantes. La preservación de las capillas, sus fiestas e imágenes es latente. Sin embargo, esto no ocurre en otros ámbitos como la conservación y transferencia de la lengua originaria y en la transmisión oral de la historia de la comunidad. La constante emigración y cambio definitivo de residencia a otros lugares puede ser motivo de ello. Alegres cantemos, alegres cantar. Con el Ave María vamos a llegar. Con el Ave María. Doña Rosario Hernández Nieto, una de las personas de mayor edad en la Florida y hablante del ñañú, nos comenta que la comunidad se formó por arrieros provenientes de la hacienda de San Pablo Tolimán,
Aparentemente, el dueño en ese momento era Heliodoro Jaimes. Ahora la tierra está libre, vive quien quiere vivir. Antes defendían la leña, defendían el nopal, defendían el picante, la tuna, defendían el maguey, quien lo quebraba, quien lo raspaba, los animales que se morían. Pero ya ahorita no viven, se acabó la boyada, se acabó los burros, se acabó los caballos, se acabó toda esta tierra. Ahora sí es libre, en aquel tiempo nadie tenía nada. La música toca y el coro a cantar. Cuando los pobladores de la Florida pertenecían al territorio de la hacienda de San Pablo, se dedicaban a tallar el maguey, sacaban ixtle y hacían mecates y zacates. También elaboraban queso de leche de chiva y recolectaban hierbas silvestres o chiles en el cerro. Esta mercancía era vendida o intercambiada por maíz, frijol o ropa en Cadereyta y en el Valle de San Juan del Río, conocido como el Plan. Las familias fundadoras de la Florida fueron de apellido Martínez y Nieto, quienes a su vez construyeron las capillas familiares de Nuestro Señor de Chalma y Divino Salvador, respectivamente. Se comenta que anterior al nombre de la Florida, la comunidad era conocida como La Parida, que de acuerdo con el relato de María Trinidad Martínez Hernández, adquirió ese nombre debido a que un arriero y su mujer, que venían de México, andaban por estas tierras. La mujer estaba embarazada, y cuando iban pasando por el puerto, por el aguaje que está acá arriba, le pegaron los dolores y dio a luz en el monte. Y dicen que por eso le pusieron así. Como parte de los recuerdos históricos de la comunidad están los acontecimientos de la Revolución y la Guerra de los Cristeros. Entre los comentarios encontramos que los soldados carrancistas y zapatistas pasaban por los pueblos buscando comida, mujeres y caballos para llevarse. A mí todavía me tocó ver las caballerizas que pasaban con los soldados, cargados con sus carrilleras de pistolas y rifles. Pasaban por el arroyo, pasaban para arriba, rumbo al zapote. Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Nosotros queremos ir a gozar de Dios, de nuestra vida y en la hora de nuestra muerte, Señora, ruegan por nos. En nuestro país, entre las fechas relevantes del calendario ritual católico, está el 1 de noviembre para recordar a todos los santos y el día 2 dedicado a los fieles difuntos. Sin embargo, en la Florida, desde finales del mes de octubre hasta concluir noviembre, los habitantes dan su atención hacia los muertos, quienes habitan en un lugar desconocido desde donde regresan para convivir con ellos. En este contexto, la muerte es entendida como una etapa subsecuente a la vida. Ambas, vida y muerte, interaccionan y remiten significados comunitarios reflejados en las tradiciones y rituales. Por ello, los antepasados se honran a manera de agradecimiento por la herencia de sus costumbres, creencias y territorio. Los difuntos avisan su llegada en los sueños de sus parientes. Algunos habitantes los escuchan en el monte, mientras que otros más los han mirado caminando desde los cielos. Los que fueron recordados por sus familiares traen en las manos una cera encendida que alumbra su camino rumbo al altar, mientras que otros solo llevan la mano levantada con el dedo índice apuntando al cielo. Son los olvidados, son las ánimas solas, para quienes los pobladores depositan una cerita especial en el altar familiar. Los preparativos para esta festividad dan inicio el 31 de octubre, dedicado al abastecimiento y recolección de los componentes necesarios para la ofrenda. Las compras se realizan en localidades como Higuerillas, en la cabecera municipal o en las camionetas comerciales que llegan a la comunidad. El primer paso es la colocación del altar durante el transcurso del día.
para recibir a los angelitos la mañana siguiente. Tanto la preparación de los alimentos como la instalación del altar son realizados por las madres de familia. Ellas a veces se reúnen en sus cocinas para compartir el trabajo y reproducir la tradición. Los hombres acostumbran proveer algunos productos utilizados y acompañar en los rezos. Las mujeres al casarse adquieren el derecho y la obligación de participar en las actividades rituales y tareas generales de la capilla del linaje de su esposo. Sin embargo, no dejan de asistir a la capilla correspondiente a la descendencia de sus padres. Las capillas son el lugar por excelencia en donde se colocan las ofrendas de los grupos parentales. Sin embargo, con el crecimiento demográfico y también con la pérdida de la costumbre, el altar en las viviendas se ha convertido en una tradición local. La constitución de los altares presenta algunas generalidades. Se instalan sobre una mesa cubierta con un mantel. También hay quienes construyen el altar con un número variable de escalones. En la parte alta de la mesa se desplazan 1 o 2 arcos elaborados con varas de carrizo cubiertas con flores de cempasúchil. Cuando son 2, uno se ubica en la retaguardia junto a la pared y el otro en el frente a manera de entrada. En ambos costados de la mesa se depositan flores, igualmente de cempasúchil o de alguna otra como garra de león. Particularmente, las flores de cempasúchil son cultivadas en los traspatios de las viviendas por una buena parte de las amas de casa. La costumbre es sembrar la semilla del 24 de junio, día de San Juan. Así, en la víspera de la llegada de los difuntos, serán recolectadas y depositadas en el altar, despidiendo su peculiar aroma. En la mesa destacan las frutas de temporada puestas en una palangana como el plátano, las guayabas, las manzanas, las naranjas, las mandarinas, entre otras frutas. También hay recipientes con flores naturales o artificiales, veladoras, un platito con sal, las cruces de ánimas e imágenes de santos como la Virgen de Guadalupe, San Isidro, el Sagrado Corazón, la Virgen de la Luz o el Santo Niño. También se acostumbra depositar un vaso con agua, pues se piensa que los ángeles y los difuntos llegan con sed por el largo camino que han recorrido. Otro detalle consiste en hacer una cruz de pétalos de flor de cempasúchil y depositarla al frente en la parte media del altar, o en otros casos se elabora un camino desde el altar hasta la puerta, ya sea del dormitorio, de la cocina o de la capilla. Se deja abierta la puerta del lugar de manera que los visitantes puedan acceder. En cuanto el altar está dispuesto, se anuncia con cohetes que escucharán tanto los angelitos como los difuntos y los familiares vivos. Todos ellos tienen la encomienda de visitar el altar. Son las almas, los espíritus de los angelitos, quienes arriban el día 1 de mes, los muertos chiquitos o niños fallecidos. Son aquellos difuntos que murieron sin conocer pareja, que no tuvieran esposa, murieron a causa de alguna desgracia, no llegaron a viejos y fueron enterrados vestidos de blanco con una corona en la cabeza, según la costumbre del lugar. Sus restos ahora descansan en el panteón. Las ofrendas destinadas a los ángeles se colocan por la mañana, pues se espera su arribo entre las 10 y las 12. Al día siguiente partirán a la misma hora, para dejar el paso a los difuntos que vienen con hambre. Para ese momento la mesa debe estar lista con los alimentos recién cocinados, de tal manera que los angelitos puedan llevarse el aroma. Entre las provisiones del altar están los vasos con chocolate, leche, atole,
jugos y toda bebida considerada para niños. Inclusive hay biberones para los pequeñines que aún no podían beber en vaso. Otro elemento relevante son los dulces, galletas, pan y frutas. Estas normalmente se abren para que las puedan comer los infantes. El pan para los altares es especial. Tiene forma humana y se adorna con pintura vegetal de color rosa. A ello debemos agregar los tamales de queso, considerado el platillo principal. Se preparan sin chile o con muy poco. La idea es complacer a los angelitos con sus alimentos preferidos. Una creencia recurrente se refiere a las mariposas como el anuncio de la presencia de los ángeles. Estas se desplazan por toda la comunidad durante su visita a los altares. Las personas acostumbran acudir al camposanto que comparten con una localidad vecina, llamada Jabalí, y aprovechan la oportunidad para arreglar las tumbas, colocar flores y rezar. Santo Dios. Por parte de la Iglesia Católica se realiza la celebración eucarística dedicada a orar por el descanso eterno de los fallecidos. Nosotros ponemos la esperanza en Dios. Ya tú bien sabes que no tenemos a otra abogada con Dios. Entre las 6 o 7 de la tarde, los familiares se reúnen en torno al altar para rezar el Santo Rosario y finalmente completar el ritual con las ceritas, que se van depositando en el suelo al mencionar los nombres de los infantes fallecidos. A este evento se le denomina el nombramiento de las ceras. Al concluir dicho acto, la rezandera procede a sahumar el ambiente en referencia a los 4 vientos. En esa tarde, las ceras permanecen prendidas hasta que la parentela se va a dormir, y al otro día por la mañana se prenden nuevamente antes de la visita de las ánimas. Se dice que si estas velas se consumen rápidamente, los finados tenían hambre. Si es difícil prenderla o chispea, el fallecido no deseaba que se le prendiera una luz en su nombre. Este día se honra a los difuntos adultos o animitas, visitantes de este mundo en el mes de noviembre. Se espera su llegada a mediodía para despedirlos a las 12 de la noche. Para el agrado de las ánimas, se deposita una nueva ofrenda que consiste principalmente en tamales de queso, así como los alimentos y bebidas preferidas del difunto, como pueden ser un caldo, frijoles, cigarros, cerveza, pulque, refresco de cola, entre otros. El resto de los elementos son los mismos de la ofrenda anterior. Los sueños son un medio de contacto entre vivos y muertos. A través de ellos, los difuntos piden a sus familiares les coloquen su altar, porque de lo contrario se disgustarán y amenazarán con llevárselos. La ofrenda les permite entonces mantener los lazos afectivos entre ambas partes. Como ocurre el primero, el 2 de noviembre al atardecer se reza nuevamente un rosario frente al altar y se efectúa el nombramiento de velas, para luego prender el copal. Una actividad más de este día es la presencia de niños y jóvenes en las calles de la comunidad. Algunos portan disfraces alusivos al Día de Muertos. Acuden a las casas y capillas para pedir dulces, fruta, comida, pan, galletas, tamales y hasta atole. El día 3 de noviembre se retiran las ofrendas y la comida recuperada es compartida entre la familia y vecinos cercanos. Finalmente rezan un rosario.
No obstante, los altares permanecen en la mayoría de las viviendas hasta el 31 de noviembre, día de San Andrés, cuando será el adiós definitivo, presagiando el reencuentro del año venidero. Este día se despide a los difuntos con una ofrenda de tamales de frijol, alimento considerado como el más efectivo, debido al largo camino que los difuntos transitan de regreso a su morada. Por la noche, nuevamente las generaciones jóvenes de la Florida salen de sus viviendas para otra colecta de alimentos y golosinas. No hay claridad en la residencia de los ángeles y ánimas. Indistintamente se habla del cielo, del panteón. De lo que no hay duda es de su regreso y su capacidad de mediación y castigo divino.